María Fernanda solía decir que el silencio también hacía ruido. Lo decía en voz baja, casi como si no quisiera que la casa la escuchara. Y quizá tenía razón. Aquella casa grande, limpia, ordenada hasta el último rincón, estaba llena de silencios que pesaban. Silencios que se acumulaban en los pasillos, en el comedor impecable, en la recámara matrimonial donde cada noche se apagaba la luz con una pregunta sin respuesta. 7 años de matrimonio. 7 años compartiendo rutinas, responsabilidades, proyectos. Y 7 años esperando un hijo que nunca llegaba. Al principio fue ilusión. De esa que se vive sin miedo. María Fernanda contaba los días con una sonrisa discreta, sin decírselo a nadie. Alejandro hacía cálculos mentales, imaginando fechas, posibles nombres, risas pequeñas corriendo por la casa. Todo parecía natural, como debía ser. Después vino la inquietud. Luego la preocupación. Más tarde, el cansancio. Las visitas médicas se volvieron parte de la agenda. Clínicas privadas, especialistas con títulos largos colgados en las paredes, salas de espera frías donde otras mujeres evitaban mirarse a los ojos. Estudios, análisis, tratamientos, inyecciones. Palabras técnicas que no aliviaban nada. Promesas que se repetían con una sonrisa profesional y un "todavía hay esperanza". María Fernanda sonreía por educación. Por dentro, se rompía en pedazos pequeños. Cada mes era una despedida anticipada. Cada resultado negativo, un golpe seco en el pecho. Empezó a guardar el dolor en silencio, para no cansar a Alejandro, para no convertirse en una mujer amarga. Aún así, algunas noches lloraba sin hacer ruido, mordiendo la almohada. Alejandro hacía lo que podía. La abrazaba. Le decía que ella era suficiente. Que su vida juntos valía la pena. Y lo creía. De verdad lo creía. Pero también había noches en las que se levantaba a tomar agua solo para esconder las lágrimas. Porque él también soñaba con cargar a un hijo. Con enseñarle a andar en bicicleta. Con escuchar la palabra "papá" dicha con torpeza infantil. No eran una pareja religiosa. Nunca lo habían sido. Crecieron asistiendo a celebraciones por costumbre, no por convicción. Para ellos, la fe era una tradición ajena, algo respetable, pero distante. Confiaban en la ciencia, en la lógica, en el esfuerzo humano. Por eso habían invertido tiempo, dinero y esperanza en médicos y tratamientos. Y aún así, nada. Ese diciembre, decidieron contratar ayuda para la casa. No por comodidad excesiva, sino porque María Fernanda ya no tenía fuerzas para todo. La muchacha se llamaba Lucía. Joven, delgada, con ojos atentos y una serenidad extraña. Llegaba temprano, trabajaba en silencio y siempre parecía agradecida. María Fernanda notó pronto el pequeño rosario que Lucía llevaba en el bolsillo del mandil. No dijo nada. Lucía tampoco. El 12 de diciembre amaneció distinto. Desde temprano, la calle se llenó de sonidos, cohetes lejanos, cantos, murmullos de peregrinos. Lucía llegó con una sonrisa contenida, como si ese día tuviera un brillo especial. Hoy es el día de la Virgencita de Guadalupe, dijo mientras limpiaba la sala. Hoy pasan cosas bonitas. María Fernanda levantó la mirada apenas un segundo. Qué bueno, respondió, sin emoción. Lucía dudó. Se notaba nerviosa, como quien sabe que está a punto de cruzar una línea invisible. Perdone que se lo diga, señora, pero yo sé que usted y su esposo desean un hijo. María Fernanda se tensó. Eso no es un secreto, contestó, seca. Yo le pediría a ella, continuó Lucía. Con todo el corazón. A veces los milagros llegan cuando uno ya no espera nada. El silencio se volvió incómodo. María Fernanda sintió una mezcla de molestia y tristeza. No quería ilusiones nuevas. Estaba cansada de esperar. Lucía,
Nosotros no creemos en esas cosas, dijo al final. Lo sé, respondió la joven con respeto. Aún así, pedir no hace daño. María Fernanda no contestó. Pero esa noche, al apagar la luz, la frase volvió a su mente. Pedir no hace daño. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir de inmediato. Algo, muy dentro, empezaba a moverse. Durante todo el día siguiente, María Fernanda intentó convencerse de que la conversación con Lucía no le había afectado. Se repitió que solo había sido una ocurrencia más, una frase dicha desde la fe de alguien joven, sin el peso de los años ni de las decepciones acumuladas. Aún así, cada vez que hacía una pausa, la idea regresaba. No con fuerza, sino como un murmullo constante. Por la noche, mientras cenaban en silencio, Alejandro levantó la vista del plato. Hoy hubo más ruido de lo normal en la calle, comentó. Supongo que siguen las celebraciones. María Fernanda asintió despacio. Lucía dice que hoy es un día de milagros. Alejandro esbozó una sonrisa breve, sin burla. La gente necesita creer en algo cuando ya no tiene control. María Fernanda no respondió. Esa frase le pareció demasiado cercana a lo que ella misma sentía. No tener control. No poder hacer nada más. Al día siguiente, Lucía llegó con la misma puntualidad de siempre. Traía el mandil doblado, el cabello recogido y un brillo distinto en los ojos. Trabajó en silencio durante un rato, hasta que, con cuidado, sacó del bolsillo una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. La sostuvo entre las manos, como si pesara más de lo que aparentaba. No quiero incomodarla, dijo con voz baja. Solo pensé que podría tenerla aquí hoy. Nada más. María Fernanda la observó. No vio fanatismo ni imposición. Vio respeto. Vio una esperanza sencilla. Está bien, respondió, tras unos segundos. Pero si lo hacemos, quiero que me digas cómo. No quiero repetir palabras que no siento. Lucía sonrió, aliviada. Colocó la estampa sobre una mesa pequeña de la sala, acomodó una vela blanca y la encendió con cuidado. No hay palabras correctas, explicó. Solo hay verdad. Dígale lo que le duele. Dígale lo que desea. Eso basta. María Fernanda se quedó sola frente a la imagen. Al principio, el silencio fue incómodo. Sentía el cuerpo rígido, la mente llena de pensamientos ajenos. Se preguntó qué estaba haciendo ahí, hablándole a una imagen que no formaba parte de su vida. Cerró los ojos. Y entonces, sin darse cuenta, las palabras comenzaron a salir. No fueron bonitas. No fueron ordenadas. Fueron sinceras. Habló del cansancio. De la frustración. De la envidia que sentía al ver a mujeres embarazadas sin buscarlo. Habló del miedo a envejecer sin haber sido madre. Habló del dolor que ya no sabía dónde guardar. Los minutos pasaron sin que ella los contara. Algo dentro empezó a aflojarse. Como si una carga invisible se deslizara lentamente de sus hombros. No hubo visiones. No hubo promesas. Solo una paz profunda, inesperada, casi extraña. Cuando abrió los ojos, la vela seguía encendida. Lucía estaba de pie a unos pasos, en silencio, respetando ese momento. No pasó nada, dijo María Fernanda, con la voz suave. Y aún así, me siento distinta. Eso es suficiente, respondió Lucía. La paz también es una respuesta. Antes de irse ese día, Lucía se detuvo junto a la puerta. Hágalo todos los días, aconsejó. Antes de dormir. Y cuando despierte. Aunque no sienta nada. Aunque dude. La respuesta llega cuando debe llegar. María Fernanda asintió sin discutir. Los días siguientes, el ritual se repitió. Al principio, con escepticismo. Luego, con una calma nueva. Alejandro observaba en silencio.
No preguntaba. No juzgaba. Algo en el semblante de su esposa había cambiado. Dormía mejor. Se movía con menos peso. Pasaron semanas. Luego meses. No hubo embarazo. No hubo señales visibles. Y aún así, María Fernanda seguía. No por esperanza, sino por esa paz que había empezado a formar parte de sus noches y de sus mañanas. Hasta que una madrugada, el silencio de la casa fue roto por un sonido que no pertenecía a sus recuerdos. Un llanto. Claro. Fuerte. Desesperado. María Fernanda se incorporó de golpe. ¿Escuchaste eso? Alejandro ya estaba de pie. Ese sonido estaba a punto de cambiarlo todo. El llanto no se parecía a nada que María Fernanda hubiera escuchado antes dentro de esa casa. No era un sonido lejano, ni una ilusión nacida del sueño. Era real. Crudo. Urgente. Un llanto que pedía auxilio sin palabras. Alejandro fue el primero en reaccionar. Se puso de pie casi sin pensar, con el corazón acelerado, mientras María Fernanda se quedaba sentada en la cama, tratando de entender qué estaba ocurriendo. «Viene de afuera», dijo él, con la voz baja, como si temiera romper algo invisible. El llanto se hizo más fuerte al acercarse a la puerta principal. Alejandro tomó la perilla con manos temblorosas y la abrió despacio. El aire frío de la madrugada entró de golpe. En el quicio de la puerta, apenas iluminado por el foco del porche, había un portabebé. Dentro, envuelto en una manta clara, un recién nacido lloraba con todas las fuerzas que su pequeño cuerpo le permitía. Tenía la carita roja, los ojos cerrados con fuerza, las manos apretadas como puños diminutos. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. María Fernanda, llamó, sin poder apartar la mirada del bebé. Ella apareció detrás de él. Al ver al niño, se llevó las manos al pecho. No dijo nada. No preguntó nada. Simplemente lo tomó en brazos. Y en cuanto lo hizo, el llanto empezó a calmarse, como si ese pequeño cuerpo hubiera reconocido algo que necesitaba desde el primer instante. María Fernanda lo sostuvo con torpeza al principio, con miedo de lastimarlo. Luego, poco a poco, lo acomodó contra su pecho. El bebé emitió un sonido suave, casi un suspiro, y se quedó tranquilo. Alejandro reaccionó entonces. Miró alrededor, buscando a alguien, esperando que en cualquier momento apareciera una figura reclamando al niño. La calle estaba vacía. Solo el silencio, interrumpido por algún auto lejano. Dentro del portabebé encontró un sobre doblado. Lo abrió con cuidado. La carta estaba escrita con letra temblorosa. Perdóneme por hacer esto. No puedo darle lo que merece. Usted sí. Sé que con ustedes no le faltará amor ni cuidados. Yo siempre lo llevaré en mi corazón. Gracias. Alejandro leyó la carta 2 veces. Cada palabra pesaba más que la anterior. Hay alguien, dijo, señalando hacia la esquina. María Fernanda levantó la vista. A lo lejos, una adolescente caminaba con prisa hacia la parada del autobús. Llevaba una mochila vieja colgada al hombro. Subió al vehículo justo cuando éste encendía el motor. Antes de desaparecer, volteó. Levantó la mano en un gesto tímido, casi invisible. Luego, lanzó un beso al aire, directo hacia el bebé. El autobús se alejó. La casa volvió a cerrarse, ahora con un sonido distinto. El bebé dormía, ajeno a todo. María Fernanda lo miraba como si temiera que desapareciera si apartaba la vista. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Alejandro, con un hilo de voz. María Fernanda negó lentamente con la cabeza. No lo sé, respondió. Pero no puedo soltarlo. El amanecer los encontró sentados en la sala, turnándose para cargar al niño. Ninguno durmió. Ninguno habló mucho. El silencio ya no era el mismo.
Cuando Lucía llegó esa mañana, se detuvo en seco al ver al bebé. «Dios mío», susurró. «¿Es suyo?». María Fernanda negó con la cabeza. «No. Aún no sabemos de quién es». Lucía se llevó una mano al pecho, emocionada. «Entonces, ¿qué harán?». Alejandro se encogió de hombros. «Por ahora, se quedará aquí». Lucía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Los milagros no siempre llegan como uno los imagina», dijo. «A veces llegan llorando». Los días siguientes fueron una mezcla de caos y ternura. Compraron pañales, ropa, una cuna improvisada. Llamaron a las autoridades, hicieron las notificaciones necesarias. Nadie reclamó al niño. Las semanas pasaron. Luego los meses. Y cada día que pasaba, la idea de separarse de él se volvía más imposible. María Fernanda lo arrullaba con una naturalidad que nunca supo que tenía. Alejandro aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a dormir en fragmentos. Una noche, mientras observaban al bebé dormir, Alejandro habló. «Si ella vuelve». María Fernanda lo miró. «Si vuelve», dijo, «lo entregaremos. Pero hasta entonces, es nuestro». Y ambos supieron que ya no había vuelta atrás. El bebé se quedó. Al principio, solo por unas horas. Luego por días. Después por semanas. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, se quedó para siempre. Las primeras noches fueron largas. No había manual, ni costumbre, ni certezas. María Fernanda dormía sentada en el sillón, con el bebé sobre el pecho, temiendo que algo pudiera pasar si lo dejaba solo. Alejandro caminaba de un lado a otro de la casa con pasos suaves, aprendiendo a reconocer los distintos llantos, tratando de adivinar qué necesitaba ese pequeño ser que había llegado sin aviso. El miedo estaba ahí. Miedo a hacer algo mal. Miedo a que alguien tocara la puerta y se lo llevara. Miedo a encariñarse demasiado. Lucía se convirtió en un apoyo silencioso. Llegaba temprano y, antes de comenzar a limpiar, se acercaba a ver al bebé. Lo hacía con respeto, como si estuviera frente a algo sagrado. «Está en buenas manos», decía. «Se nota». Las llamadas a las autoridades se hicieron. Los trámites comenzaron con cautela. Les explicaron que debían esperar, que era necesario cumplir ciertos plazos, que existía la posibilidad de que la madre regresara. Cada palabra era una mezcla de esperanza y temor. María Fernanda asentía. Por dentro, el solo pensamiento de devolverlo le apretaba el pecho. Los días se acomodaron alrededor del bebé. La casa, antes silenciosa, se llenó de sonidos nuevos. Pequeños suspiros, bostezos, llantos breves. Alejandro empezó a llegar del trabajo con prisa, no por obligaciones, sino por ganas de estar ahí. María Fernanda dejó de mirar el calendario con angustia. Una tarde, mientras el bebé dormía, Alejandro se sentó frente a su esposa. «Tenemos que hablar», dijo con seriedad. María Fernanda lo miró, tensa. «Si ella vuelve», comenzó él. «Lo sé», lo interrumpió. «Haremos lo correcto». Se quedaron en silencio unos segundos. «Pero si no vuelve», continuó Alejandro, «quiero que sepamos qué queremos». María Fernanda respiró hondo. «Yo ya lo sé», respondió. «Quiero quedarme con él. Aunque tenga miedo». Alejandro tomó su mano. «Yo también». Las semanas pasaron sin noticias. Nadie preguntó por el bebé. Nadie llamó. La carta seguía guardada en un cajón, doblada con cuidado. María Fernanda la releía a veces, tratando de imaginar el rostro de aquella adolescente. No sentía rencor. Sentía una tristeza profunda y una gratitud imposible de explicar. Cuando llegó el momento de iniciar el proceso formal de adopción, ambos dudaron. No por falta de amor, sino por respeto a esa madre ausente. «No queremos robarle a su hijo», dijo María Fernanda,
con voz temblorosa, frente al abogado. No se lo están robando, respondió él. Lo están cuidando. Los trámites avanzaron con una rapidez inesperada. La estabilidad económica, el hogar, los informes favorables. Todo parecía alinearse, como si el camino ya hubiera sido trazado desde antes. Lucía lloró el día que escuchó la noticia. Dios sabe por qué hace las cosas, dijo. Aunque uno no entienda. Una noche, mientras preparaban la cena, Alejandro observó a María Fernanda meciendo al bebé con naturalidad. Nunca te había visto así, confesó. ¿Así como? En paz. María Fernanda sonrió. Por primera vez, sin miedo. Sabían que el camino no sería sencillo. Que habría preguntas, explicaciones, momentos difíciles. Y aún así, estaban listos. Porque ese niño no había llegado a llenar un vacío. Había llegado a enseñarles a amar de una forma nueva. Solo faltaba una cosa. Un nombre. Y ese nombre llegaría pronto. El nombre tardó en llegar. No por falta de ideas, sino por respeto. María Fernanda sentía que nombrarlo era aceptar, de una vez y para siempre, que ese niño ya era parte de ellos. Y esa aceptación, aunque deseada, también daba miedo. Una tarde, mientras el bebé dormía en la cuna improvisada, Lucía se acercó con cuidado. ¿Ya pensaron cómo se va a llamar?, preguntó. María Fernanda miró a Alejandro. Ambos sonrieron, como si la pregunta hubiera estado esperando el momento justo. José, dijo Alejandro. Es un nombre fuerte. Sencillo. Guadalupe, añadió María Fernanda, casi en un susurro. Lucía llevó una mano al pecho. Entonces ya tiene quien lo cuide desde el cielo y desde la tierra. Los trámites finalizaron semanas después. El día que firmaron los documentos, María Fernanda sintió que las manos le temblaban. No era alegría desbordada. Era algo más profundo. Era certeza. José Guadalupe dormía en su carriola, ajeno al peso de esas firmas, ajeno a la historia que lo había llevado hasta ahí. El primer 12 de diciembre después de la adopción, María Fernanda despertó antes del amanecer. Preparó un pequeño altar en la sala. No era ostentoso. Una vela, flores blancas, la imagen que Lucía había dejado meses atrás. Alejandro la observó en silencio. Nunca pensé que haríamos esto, confesó. Yo tampoco, respondió ella. Pero ahora sé por qué. No pidieron nada. Solo agradecieron. Los años pasaron. La casa se llenó de risas, de juguetes, de dibujos pegados en el refrigerador. José Guadalupe creció sano, curioso, con una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza antigua. Cada 12 de diciembre, el altar volvía a levantarse. José Guadalupe aprendió pronto el significado de ese día. No como obligación, sino como historia. ¿Es verdad que llegué de noche?, preguntaba. Sí, respondía Alejandro. ¿Y llorabas mucho? ¿Y ustedes se asustaron? María Fernanda lo abrazaba. Un poco. Pero más que nada, nos alegramos. Nunca hablaron mal de la madre biológica. Nunca ocultaron su existencia. José Guadalupe supo desde pequeño que alguien, en algún momento, lo amó lo suficiente como para soltarlo. Una noche, ya adolescente, José Guadalupe se detuvo frente al altar. Gracias, dijo en voz baja. María Fernanda lo escuchó desde la cocina. Cerró los ojos. Aquella paz que había sentido años atrás regresó, intacta. Comprendió entonces que no todas las respuestas llegan como se esperan. Que algunos milagros no nacen del vientre, sino del encuentro. Que la fe, a veces, se aprende viviendo. Y que aquel llanto en la puerta no había sido una casualidad. Había sido el comienzo de todo. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.